Pese a que el gobierno nacional asegura que las mesas técnicas continúan abiertas, se rompió el diálogo entre el Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana, que rechaza el decreto supremo 5503 y amenaza, o más bien amenazó, con iniciar con bloqueos de carreteras a nivel nacional a partir de las 0 horas de este martes 6 de enero. Mientras tanto, hay algunos sectores que cuestionan las movilizaciones y surgen denuncias del manejo de millonarios recursos sindicales. Para hablar acerca de este tema, quiero saludar a nuestro siguiente invitado. Estamos con el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares. Muy buenos días, viceministro. Gracias por atendernos en el Mañanero. A usted, Claudia, y a Red 1, al Mañanero, por darnos estos espacios para explicar a la gente lo que estamos atravesando y lo que tenemos en información como la que se acaba de referir. El decreto supremo 5503 ha sido presentado como una norma técnica. ¿Qué puntos específicos se negaron siquiera a debatir los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, viceministro? Entiendo que, y eso es lo que hemos percibido ayer, que no quieren dialogar de ningún punto sobre el articulado que tiene el decreto. Ellos vienen con una posición totalmente radical, que es la abrogación. No nos dan más opción de poder explicarles de lo que trata el decreto, cuál es el espíritu, cuáles son los beneficios y qué significa en realidad esta norma que va a transformar y va a sacar del colapso económico al que nos han llevado los gobiernos del MAS en estos años. Pero las posiciones son radicales, cuando ya no quieren escuchar y vienen con una posición tajante de frente, que solo piden la abrogación, no quieren escuchar ninguna otra explicación, ¿no? Es lo mismo que pasó ayer, cuando se le invitó al representante de la COP a la sesión de diálogo en la que más de 75 representantes de organizaciones sociales como gremiales, artesanos, transportistas, había juntas vecinales, sindicatos de salud, de libre, estaban ahí. Él se sentó y dijo que ninguna de esas sectores, organizaciones sociales o líderes le representaban. Eso dijo el señor Argüello antes de salirse de la mesa del diálogo con todas más de 75 sectores de organizaciones sociales que estaban ahí. Él dijo que no les representaban y que prefería retirarse del salón en el que estábamos iniciando el diálogo que ayer habíamos establecido con más de 75 de estas organizaciones. Él abandonó y bueno, después se reunió ya con el ministro de la Presidencia con esta posición que es radical de abrogar y no escuchar más. Ahora, viceministro, la COP incluso planteó un decreto supremo paralelo que incluye subvenciones y bonos. ¿El gobierno considera esta propuesta inviable o irresponsable fiscalmente? Bueno, en todo caso, el decreto 5503 ya está en vigencia, es decir, ya lo que está dictando el decreto es el precio, como ellos dicen, levantando la subvención, ya está la subvención, aunque no toda la subvención, no, todavía hay subsidio en los precios, pero ya son precios adecuados a otra realidad financiera del Estado. Y además estamos hablando de que se han puesto en vigencia ya los bonos, es decir, el salario mínimo nacional de 2.750 a 3.300, recuperando así el poder adquisitivo para todas las personas asalariadas y como referencia para la gente que vive en la informalidad lastimosamente, ya está pues en vigencia a partir del día 2 de enero. También el bono Pepe, también la renta dignidad y su incremento para los beneficiarios a 500 bolivianos ya están en vigencia. Entonces es difícil poder abrogar un decreto que ya está en vigencia, pero como lo habían dicho ya los diferentes ministros, esta es una norma perfectible. Queremos escuchar cuáles son las otras opciones para salvar a Bolivia. No sé si los dirigentes principales de la Central Obrera Boliviana, que han estado de la mano de los presidentes Luis Arce y Evo Morales, tienen otras soluciones que no sea volver a lo que ha pasado antes y que nos ha llevado al colapso económico, nos ha llevado a recibir el gobierno con $17 millones
en las arcas del Banco Central como reservas internacionales, por ejemplo, y con toda la escasez de las filas que teníamos en las gasolineras. Viceministro, estamos en contacto nacional. Mis colegas en Cochabamba y Santa Cruz también tienen consultas para usted. Estamos con Mariana Dupleche en Cochabamba, Stephanie Sánchez en Santa Cruz. Hola, Stephanie, buenos días. Hola Claudia, Mariana, muy buenos días. Viceministro Linares está escuchando la entrevista atentamente desde Santa Cruz. Le consulto, ¿considera usted que esta movilización tiene un tinte político que busca desestabilizar el gobierno? Completamente. Hay una actitud conspiradora de querer volver a los tiempos del pasado. ¿Por qué? Porque estos dirigentes, como le decía Claudia, han vivido de la mano de los expresidentes, han sido parte de la cooptación, han sido parte del prebendalismo, parte de recibir los sueldos que tienen ahora. Ellos no van a dejar mentir porque tienen las planillas. El sueldo promedio es de 20.000 bolivianos y hay muchos de los mineros que llegan a ganar hasta 50.000 bolivianos, el doble que el presidente. Además de que la COP durante todos estos 20 años ha sido pues beneficiaria y sus dirigentes principalmente, de muchos viajes, de vagonetas, de camionetas, 79 vehículos que se han identificado que ha recibido la Central Obrera Boliviana desde el año 2021, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de muchos de años atrás. Sedes, ¿no?, de hoteles para que ellos administren. Esa es la actuación que tenían como parte del prebendalismo en los años del movimiento al socialismo. Seguramente quieren volver a eso y creen que el país tiene todavía las condiciones para regalar dinero. Se van a dar un porrazo en la pared porque no hay ya los recursos que tiene el país hace unos años. Todo ya se ha vendido. Ellos dicen Bolivia no se vende, pero como dijo bien ayer el presidente, no hay mucho que vender porque todo lo ha vendido el movimiento al socialismo. Ellos han vendido nuestros recursos naturales, por eso no hay gas ahora, no tenemos ni la tercera parte de las reservas que teníamos ahora, no exportamos ni la tercera parte de lo que exportamos hace 14 años, y es parte de lo que se ha vendido de nuestros recursos naturales. Perfecto, viceministro, también lo escuchamos desde Cochabamba, un saludo a todo el país. Viceministro, escuchando la entrevista y haciendo una evaluación de lo que está ocurriendo desde más temprano, porque estuvimos en la terminal de buses, las salidas desde Cochabamba al occidente han quedado suspendidas porque ya se han instalado bloqueos según el informe de tránsito. ¿Hay alguna orden por parte del gobierno de intervenir los bloqueos, de garantizar la libre transitabilidad? Porque estamos, viceministro, en el 6º día del año y ya estamos con bloqueos. De principio, ayer el ministro, cuando abandonaron la sala, el ministro José Luis Lupo les ha pedido que el día de mañana, o sea, el día de hoy, vuelvan a la mesa del diálogo, ¿no? De principio, lo que les quiero decir que el presidente Rodrigo Paz sí apuesta todavía a la concertación y al diálogo y a la reflexión de estos compañeros de la COP. Sin embargo, tenemos que decir que a pesar de que en la Constitución está aceptada el derecho a la protesta, lo que hemos visto ayer, que es ese derecho vulnera el derecho de otros de circulación, de trabajo, ¿no? A mí me acongoja un poco la gente en la ciudad de La Paz que vive el día a día, los gremiales, pero sobre todo que tienen que hacer sus ventas en las calles, están perjudicados. Los minibuseros, los taxistas que tienen que transitar y ganar así su pan del día tampoco pueden hacerlo. Y eso va, obviamente, en detrimento de toda la población y la economía de las familias. A esto nos está llevando esta gente y además de la violencia, por supuesto, porque uno ya no puede caminar por la calle. Y segundo, cuando hay gente que está en contra de los manifestantes de la COP y exclama su reclamo, lo que ellos reciben es no solamente agresión verbal, sino agresión física, sin importar que sean adultos mayores, que sean jóvenes, que sean mujeres. Ellos utilizan su casco, utilizan dinamita, utilizan petardos, utilizan látigos o palos para ir en contra de la población, de la ciudadanía paceña en este caso, porque este es el punto focal del reclamo. Si ustedes verán, ninguna de las otras ciudades tiene esta particularidad de agresión en la que estamos viviendo los ciudadanos paceños, y es parte pues del financiamiento que tienen para poder
hacer este tipo de movilizaciones, ¿no? Ayer también el presidente, y disculpen con eso termino, el presidente se ha referido a los montos que utilizan al año las federaciones, los sindicatos y la Central Obrera Boliviana. Son más de 18 millones de dólares los que reciben esta cantidad de dirigentes que manejan estas movilizaciones. Y justamente, viceministro, es... Perfecto. Bien, viceministro, y viendo eso, entonces, ¿se realizará una intervención en las carreteras en estos puntos de bloqueo donde ya se han instalado la medida? ¿Por qué se lo consultó? Porque ya hay buses que han quedado varados, ya hay gente perjudicada, ya hay productos que no están pudiendo llegar al destino. Si bien hay una convocatoria nueva al diálogo, no se abrogará este decreto, lo han dicho varias voces del gobierno. Se puede complementar o revisar algunos artículos, eso ha quedado en claro. Pero puntualmente, ¿qué ocurrirá con las movilizaciones y los bloqueos? ¿Habrá una intervención? Se esperará un par de horas, vamos a esperar a que la COP acepte la nueva mesa de diálogo. De todas maneras, todas las mesas técnicas que ayer se han planteado se van a realizar entre la tarde de hoy y mañana. No lo estamos haciendo ya en la Casa Grande como estaba planeado y por eso estamos retrasando un poco las horas, por la agresividad con la que hacen las movilizaciones en las esquinas, sobre todo de la Plaza Murillo, donde tenían que ser las mesas. Entonces toda la gente, más de 200 personas que ayer han estado con nosotros reunidas, vamos a ya comunicarles dónde va a ser el lugar y a qué hora, que va a ser entre la tarde o máximo mañana en la mañana, porque esas mesas de diálogo se van a realizar, porque son muchos los sectores, ¿no?, que están apoyando el diálogo y que quieren comunicar cuáles son sus sugerencias, cuáles son las, como usted decía, cuáles son las complementaciones que debería tener el decreto. Los mineros asalariados, los maestros asalariados entiendo los cocaleros de Chapare son los que hacen el grueso de estas movilizaciones, ¿no? Entiendo que hay muchos otros sectores, así nos han manifestado ayer. Agradecemos la predisposición al diálogo con los que vamos a seguir haciendo las mesas técnicas en estos días. Viceministro, quiero quedarme con un punto que usted ha mencionado. Cerca de 50 dirigentes sindicales administran aproximadamente 18.7 millones de dólares al año. ¿El gobierno tiene información oficial sobre cómo se manejan estos fondos? Bueno, sí, le comento cómo se divide. La mayoría, el grueso de estos 18 millones, alrededor de 13 millones, son aportes que reciben la gente de las federaciones de maestros urbanos y de maestros rurales. Es más, ayer, Claudia, ya un sector de los maestros rurales ha hecho su reclamo porque no sabe cómo maneja justamente lo que usted dice, porque nunca hacen rendición de cuentas, de acuerdo a ellos. Son 13 millones de dólares al año que manejan los maestros y parte de eso se va a la Central Obrera Boliviana. Se manejan 4 millones de dólares, manejan los sindicatos de los trabajadores de salud y que son más o menos unos 40,000 trabajadores, son 170,000 profesores y 5,000 mineros asalariados que más o menos están aportando 1,5 millones de dólares. Esa suma, que es oficial y que la tenemos de las planillas y de los decretos que han firmado los gobiernos anteriores, hacen esta suma de 18,7 millones de bolivianos que manejan, decía el presidente, menos de 50 personas, porque entre los dirigentes de estos tres sectores, educación, salud y minería, junto a la Central Obrera Boliviana, manejan este monto. Como lo que estoy viendo es por los reclamos que están ya recibiendo algunos sectores asalariados de los profesores de principio, es que no dan rendiciones de cuenta. Eso debería estar entre los reglamentos, ¿no?, y entre internos. Es algo a lo que no puede acceder el gobierno. Pero no sabemos si es que las rendiciones de cuentas son anuales, semestrales, mensuales. Si saben cómo manejan, por eso creemos que se encuentran maletas con millones de bolivianos en este tipo de movilizaciones o gente pagando, pero sobre todo estamos hablando de gente que seguramente se aprovecha, que además de que tienen salarios como los mineros, que son demasiado grandes en comparación a lo que reciben mucha gente que está al día a día trabajando,
¿no? Además tienen estos ingresos que nadie fiscaliza. Entonces ahí la propuesta del presidente, veremos si ya a corto o mediano plazo se pueda discutir en la Asamblea el derecho a que cualquier trabajador pueda sindicalizarse de manera voluntaria. Bien, el gobierno sostiene que el diálogo no está cerrado, más aún las mesas técnicas continúan abiertas, pero advierte que estas medidas de la Central Obrera Boliviana pueden generar un impacto directo a la economía y a la vida diaria de los bolivianos. A propósito, hemos conversado con el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, a quien le agradecemos por habernos atendido a esta hora de la mañana. Estuvimos en contacto nacional. Gracias, Stephanie Sánchez en Santa Cruz, Mariana Dupleix en Cochabamba. Que tenga muy buenos días, viceministro. Gracias, Claudia, buenos días y que le vaya muy bien, mucha paz en el país. Hasta luego. Que tenga muy buenos días. 7 de la mañana con 1 minuto. A continuación le presentamos lo más destacado aquí en El Mañanero. Lo más destacado.